Zoroastro, conocido también como Zaratustra, Zaratustra Spitama o Afiu Zaratustra, fue un antiguo profeta y filósofo iraní que fundó el zoroastrismo. Sus enseñanzas desafiaron las tradiciones religiosas indoiranias de su tiempo e inauguraron un movimiento que llegó a ser la religión predominante en la antigua Persia, influyendo profundamente en la filosofía persa. Zoroastro era hablante nativo del avéstico antiguo y vivió en la región oriental de la meseta iraní, aunque su lugar de nacimiento exacto sigue siendo incierto. No existe un consenso académico sobre la fecha precisa de su vida. Algunos estudiosos, basándose en evidencia lingüística y sociocultural, sugieren que vivió en algún momento del segundo milenio antes de Cristo. Otros académicos lo sitúan en los siglos 7 y V antes de Cristo, contemporáneo de Ciro el Grande y Darío, mientras que algunas teorías más especulativas sugieren fechas tan antiguas como el sexto milenio antes de Cristo. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial de Persia desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. A Zoroastro se le atribuyen los gatas y el Yashnab-Tangaiti, himnos compuestos en su lengua materna, el avéstico antiguo, que forman el núcleo del pensamiento zoroástrico. La mayor parte de su vida y obra se conoce a través de estos textos. No obstante, la evidencia para situarlo en un periodo específico no es concluyente, y su figura puede haber sido en parte mitificada antes del siglo X después de Cristo. En un proceso que historiza leyendas y mitos. El nombre de Zoroastro en su lengua materna, el avéstico, era probablemente Zarautra. La forma, Zoroastro, proviene de una transcripción griega posterior, que aparece en textos como la Aridíaca de Janto y el primer Alcibíades de Platón. Posteriormente, esta transcripción griega pasó al latín como Zoroastris y en ortografías griegas posteriores como Zoroastris. La adaptación griega parece basarse en una transliteración fonética o sustitución semántica del avéstico Zara, con el griego, Zros, sin diluir, y del avéstico, Utra con, Astran, estrella. En avéstico, se acepta generalmente que Zarautra deriva del iranio antiguo asterisco Zaratutra. Se cree que el elemento central del nombre, Utra, es la raíz indoirania para camello, lo que sugiere que el nombre completo significaría el que puede manejar camellos. Hay discrepancias sobre el lugar de nacimiento de Zoroastro. Algunas corrientes sugieren que nació en Rash, cerca de Teherán, Irán, mientras que otras lo sitúan en Afganistán o Kazajistán. Algunas fuentes también argumentan que Zaratustra podría haber sido un título dado a una serie de maestros, hasta 4, más que el nombre de un individuo concreto, y que el hombre al que comúnmente nos referimos como Zoroastro habría sido el último de estos maestros. Según cálculos indirectos basados en referencias a personajes contemporáneos o posteriores, se estima que vivió entre el inicio del primer milenio y el siglo VI a.C. De cualquier manera, Zoroastro llegó hasta el rey Butasp, quien gobernaba una tribu posiblemente ubicada en Baalk, noroeste de Kabul, Afganistán. Zoroastro convenció al rey y a su tribu de adoptar sus creencias. Así, el mazdeísmo, o zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, aunque en un marco dualista, se convirtió en la religión oficial. El nombre de mazdeísmo proviene de la deidad Ahura Mazda, enfrentada a un ente maligno llamado Angra Mainshu o Ahriman, hermano gemelo de Ahura Mazda. El conflicto entre el bien y el mal marca la vida de los hombres. Como base escrita del mazdeísmo, Zoroastro dejó el Avesta, redactado en avéstico y transmitido oralmente durante mucho tiempo. En tiempos del Imperio Sasánida, se recopilaron los textos que pasaron al Avesta. Los más importantes son los cánticos sagrados, llamados gatas. Durante su vida, Zoroastro se opuso firmemente a las religiones politeístas presentes en el Valle del Indo, la meseta oriental del Gran Irán y las márgenes y oasis del río Oxus. Aunque logró algunos éxitos, no fue hasta después de su muerte cuando el mazdeísmo se expandió considerablemente en Asia Occidental y Central, convirtiéndose en la religión oficial de los aqueménidas, partos y sasánidas hasta bien entrada la Alta Edad Media. La expansión del Islam erradicó casi por completo el mazdeísmo, que sobrevivió de manera meramente testimonial en algunas comunidades ocultas de Persia, en la isla de Hormuz, Golfo Pérsico, y en la región de Bombay, India. La religión todavía es practicada por unos 60.000 seguidores de Zaratustra en India y otros países, conocidos como Parsis. Zoroastro nació en el noreste de Irán o en el suroeste de Afganistán.
Creció en una cultura con una religión politeísta que aparentemente incluía un excesivo sacrificio de animales y el uso ritual de sustancias alucinógenas, especialmente la ahoma. Su vida estuvo marcada por el asentamiento de su pueblo y las constantes amenazas de asaltos y conflictos. Los primeros años de Zoroastro no están bien documentados, se especula mucho sobre ellos en textos posteriores. La información conocida se encuentra en los Gathas, el núcleo de la Avesta, que contiene himnos atribuidos a Zoroastro, quien se describe a sí mismo como un poeta sacerdote y maestro espiritual. Zoroastro era hijo de Pouruaspa de la familia de los espitamanos o espitamidas, en avéstico, spit, significa brillante o blanco, y de Dud. Se sugiere que su bisabuelo fue Ataspa. Estos nombres reflejan una tradición nómada. El nombre de su padre significa poseedor de caballos grises, y el de su madre significa ordeñadora. Según la tradición, tenía 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores, cuyos nombres se registraron en obras literarias pahlavi mucho más tardías. Según algunas tradiciones, su padre Pouruaspa mezcló la planta ahoma con leche, le dio la mitad a su esposa Dub y tomó la otra mitad él mismo. Luego concibieron a Zoroastro, quien se dice que recibió el espíritu de la planta. Zoroastro comenzó su preparación para el sacerdocio probablemente a los 7 años y se convirtió en sacerdote alrededor de los 15. Según los Gathas, adquirió conocimientos de otros maestros y experiencia personal viajando después de dejar a sus padres a los 20 años. A los 30, tuvo una revelación durante un festival de primavera en la orilla del río Daiki. Mientras sacaba agua para una ceremonia de ahoma, vio a un ser brillante, que se reveló como Vamana, buen propósito, quien le enseñó acerca de Ahura Mazda, señor sabio, y otras 5 figuras radiantes, los Amesa Spenta. Esta visión transformó radicalmente su perspectiva del mundo y desde entonces trató de enseñar esta nueva visión a otros. Zoroastro creía en una deidad suprema creadora, Ahura Mazda, y reconocía las emanaciones de este creador, los Amesa Spenta, así como otras divinidades llamadas auras, Yasata. Identificó la existencia de 2 espíritus primarios, Spenta Mainyu, Espíritu Santo, y Angra Mainyu, Espíritu Destructivo, con conceptos opuestos de Asia, orden, y Diaryushei, engaño. Describió a las deidades de la antigua religión, los Devas en sánscrito, como malvados servidores de Angra Mainyu, ya que se deleitaban en la guerra y los conflictos. Por eso, Zoroastro dedicó su vida a enseñar a la gente a seguir el camino de Asia. Recibió más revelaciones y tuvo visiones de los Amesa Spenta, y sus enseñanzas fueron recopiladas en los Gathas y el Avesta. Zoroastro rechazó muchos de los dioses de los iranios de la Edad del Bronce y la estructura de clases opresiva en castas, controlada por príncipes y sacerdotes, Kaarbis y Karapans. También se opuso a los sacrificios de animales y al uso excesivo de la planta alucinógena ahoma, aunque no las condenó por completo si se practicaban moderadamente. Al principio, solo tuvo un converso, su primo Mayo Imana. Las autoridades religiosas locales se opusieron a sus ideas, sintiendo que sus rituales y poder estaban amenazados por las enseñanzas de Zoroastro, que criticaban la excesiva ritualización de las ceremonias religiosas y degradaban a los Devas a seres malévolos. Después de 12 años de poco éxito, Zoroastro dejó su hogar. En el reino del rey Vistaspa, posiblemente Bactria, el rey y su reina Utaosa aceptaron las ideas de Zoroastro como la religión oficial de su reino después de que éste curara al caballo favorito del rey. Las enseñanzas de Zoroastro sobre el juicio individual, el cielo y el infierno, la resurrección del cuerpo, el juicio final y la vida eterna para el alma y el cuerpo reunidos, influyeron en las religiones abrahámicas pero a menudo perdieron el contexto original de las enseñanzas zoroástricas. Zoroastro vivió muchos años después de la conversión de Vistaspa, estableció una comunidad de fieles y se casó 3 veces. Sus 2 primeras esposas le dieron 3 hijos, Isat-Vastra, Urvatat Nara y Varechitra, y 3 hijas, Freni, Triti y Pouruchista. Su tercera esposa, Vi, no tuvo hijos. Según la tradición, Zoroastro murió a la edad de 77 años y 40 días. Fuentes pahlavi posteriores, como el Saname, afirman que murió en un conflicto con el pueblo Tuirias, asesinado por un sacerdote de la antigua religión llamado Brdrs. Se sabe muy poco sobre el periodo entre Zoroastro y el imperio aqueménida,
excepto que el zoroastrismo se extendió al oeste de Irán y otras regiones. Para cuando se fundó el Imperio Aqueménida, se cree que el zoroastrismo ya estaba bien establecido. El ciprés de Casmar es un árbol mítico de belleza legendaria y gigantescas dimensiones. Según la tradición, Zoroastro trajo una rama del paraíso y la plantó en honor a la conversión del rey Vistaspa al zoroastrismo. El físico e historiador iraní Zacariya Laswini relata que el rey Vistaspa, patrón de Zoroastro, presenció personalmente la plantación del árbol. Al-Laswini también cuenta como el califa Abbasí al-Mutabakil ordenó talar el ciprés en 861 DC para usar su madera en la construcción de un palacio en Samarra. A pesar de las protestas de los iraníes, al-Mutabakil no llegó a ver el árbol, pues fue asesinado la noche en que el ciprés llegó a las orillas del Tigris. Zoroastro, también conocido como hijo de Ahura Mazda, comenzó su vida como sacerdote de la religión indoirania prevalente en Persia, que incluía numerosos ritos sacrificiales, especialmente de animales. La religión zoroástrica, documentada en el Avesta y atribuida a Zoroastro, es en términos generales monoteísta, centrada en Ahura Mazda como deidad suprema, y dualista, enfatizando la lucha entre el bien y el mal. La victoria del bien sobre el mal se manifestará en el día del juicio, hasta el cual la gente es libre de elegir el camino correcto, el camino de la veracidad. Zoroastro tuvo una serie de visiones, en las que se le reveló Ahura Mazda, y comenzó a predicar apasionadamente, enseñando sobre el reino de justicia, la cooperación en la obra de Ahura Mazda bajo pena de castigo total. Ahura Mazda como Dios supremo, elevando a Ahura Mazda al rango de deidad suprema, relegando a las demás deidades de la religión a un rango secundario. Un sistema dualista que incluye un dualismo cosmológico, Espíritu Santo, espíritu maligno, y un dualismo ético, bien, mal. En el Yajna-gata 30.3 y 30.4 se menciona, ahora, originalmente, los dos espíritus que se conocen como gemelos son, uno, el mejor, el otro, el mal en pensamiento, palabra y acción. Y entre los dos, los inteligentes eligen bien, no los tontos. Así, Angra Mainshu, espíritu maligno, y Espenta Mainshu, Espíritu Santo, son opuestos, siendo Ahura Mazda el padre de Espenta Mainshu, Asia, Boumana y Armaiti, ofreciendo dos opciones, Asia, orden, corrección, y Diar-Yushei, engaño, mentira. Zoroastro criticó las prácticas de la religión tradicional, especialmente el culto de Mitra, cuyos sacrificios de animales eran particularmente crueles debido a su convicción de que los animales también poseían un alma. Zoroastro, el profeta y fundador del zoroastrismo, enseñó principios esenciales que guían a sus seguidores hacia una vida virtuosa y en armonía con el orden divino de Ahura Mazda. Sus enseñanzas se centran en tres principios fundamentales. Buenos pensamientos, Ummata. Buenas palabras, Upta. Buenas acciones, Varsta. Estos principios reflejan la creencia en una vida moral y ética, basada en la veracidad y el buen comportamiento. Ahura Mazda, el Señor Sabio, es la deidad creadora suprema que creó el mundo basado en la veracidad, Asia. La cosmología zoroástrica presenta una dualidad fundamental entre dos espíritus gemelos. Espenta Mainshu, Espíritu Santo. Angra Mainshu, Espíritu Maligno. A través de la interacción de estos espíritus, existe el mundo, y el hombre, como único ser vivo con la capacidad de liderar y cambiar, debe tomar decisiones morales. La humanidad tiene la responsabilidad de elegir el bien y apoyar la lucha de Ahura Mazda contra el mal. Este proceso de elección es crucial, ya que el zoroastrismo no obliga a las personas a actuar de manera virtuosa. Cada individuo nace libre y racional, acercándose a Dios mediante decisiones libres y percepciones personales. El zoroastrismo identifica 6 o 7 aspectos de Ahura Mazda, conocidos como Amesa Espentas. Estos aspectos son: buen propósito, Boumana. Mejor verdad, veracidad, Asia Baísta. Dominio, soberanía deseable, Xatrabairia. Devoción santa, Espenta Armaiti. Plenitud, Aurbatat. Inmortalidad, Ameretat. Espíritu Santo, Espenta Mainshu. Estos aspectos están personificados en parte como seres angelicales en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. Las tradiciones de Nowruz,
como Haf Sin, 7 cuencos decorativos, Haf Mewa, bebida de 7 frutas, y Samanak, plántulas de 7 tipos de grano, simbolizan estas 7 virtudes. Las ceremonias devocionales zoroástricas se llevan a cabo alrededor de un altar de fuego, símbolo de pureza y la presencia de Ahura Mazda. Durante estas ceremonias, los fieles alzan las manos y cantan alabanzas al Señor Sabio. En la vida, los individuos pueden elegir entre el bien y el mal. La prevalencia del bien en una persona asegura su paso a través del puente de Imbat al paraíso después de la muerte. Según la leyenda, Zoroastro recibió la Vesta y el fuego santo, Atar, del paraíso. Para los justos, el puente es ancho y seguro, mientras que para los malvados es tan angosto como el filo de un cuchillo, determinando su destino final. Existen varios paralelismos entre las enseñanzas de Zoroastro y el Islam, que pueden ser indicativos de la influencia del imperio aqueménida en el desarrollo de ambas religiones. Tanto en el zoroastrismo como en el Islam, existen figuras espirituales que sirven como intermediarios entre Dios y los seres humanos. En el zoroastrismo, los Amesa Espenta son emanaciones de Ahura Mazda, mientras que en el Islam, el arcángel Gabriel es quien transmite la revelación divina a Mahoma. La práctica de rezar 5 veces al día en el Islam tiene una similitud con la tradición zoroástrica de oraciones frecuentes y ritualizadas. Tanto en el zoroastrismo como en el Islam, es común cubrirse la cabeza durante las oraciones como signo de respeto y devoción. Mención de los samudíes y la ciudad de Hiram de los pilares en el Corán. Los sabeos, mencionados en el Corán, compartían una creencia similar al zoroastrismo en el libre albedrío. Aunque hay dudas sobre si Zaratustra fue realmente el autor de los Gatas, en la tradición occidental se le atribuyeron varias obras y se le consideró una figura fundamental en la astrología y la magia. Según la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, se le atribuyen a Zoroastro varias obras, incluyendo tratados sobre la naturaleza, piedras preciosas, observaciones de las estrellas y escatología. Plinio el Viejo relata que Zoroastro fue único en nacer con una sonrisa, lo cual auguraba su sabiduría divina. Friedrich Nietzsche usó a Zaratustra como una figura literaria en sus obras Así habló Zaratustra y Ecce Homo. Aunque Nietzsche lo emplea como un alter ego para exponer sus teorías, es posible que su formación académica en filología y religión comparada haya influido en su representación de Zaratustra. Nietzsche critica la conversión del politeísmo al monoteísmo y propone la superación de esta conversión mediante la idea del Übermensch, superhombre, quien es libre de crear sus propios valores. En las interpretaciones y fases del Übermensch en Nietzsche, el camello representa el espíritu de la carga, donde el individuo lleva el peso de las creencias y valores heredados. Al Übermensch, quien es el pináculo de la vida y tiene la capacidad de crear valores nuevos e innombrables. El niño, según algunas interpretaciones, es un dios en sí mismo. Nietzsche veía a Zaratustra como responsable de la transición del politeísmo al monoteísmo, a través de su obra, plantea la muerte de Dios y la liberación del hombre hacia el superhombre. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.